El candombe. Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast Decime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras, a través de otra mirada. En anteriores programas hablamos de los géneros musicales que participaron en la formación del tango. Entre ellos están la milonga surera o campera, que se mezcló con la habanera y el candombe. Este último es el tema de hoy. Es de rigor mencionar que hay historiadores que toman el chotis y el tango flamenco como participantes en la formación del tango. Sin embargo, el investigador puede alinearse con distintas hipótesis. Entonces, desde mi punto de vista, con el candombe se completan los géneros que participaron en la formación del tango. Son ellos la habanera, la milonga surera o campera y el candombe. Ahora veamos que en los puertos del Río de la Plata desembarcaron numerosas personas, traídas desde el África forzadas y esclavizadas, separadas a la fuerza de las familias que dejaron en la lejana África. Pues bien, al arribo fueron tratadas como mercancías, vendidas y repartidas para ser esclavizadas. Su nueva residencia sería entonces una extraña tierra en condiciones de vida que nunca hubieran imaginado. Ahora pensemos cómo estos hombres pasaron por un mundo de sometimiento en un intento constante de sobrevivir, buscando la pertenencia a sus lazos culturales y a la casa de instantes propicios para sus prácticas religiosas, el canto y la danza. Hay una pregunta a todo esto. ¿Qué traían en su equipaje? Y la respuesta es lo que tenían dentro suyo. Y pues no es de olvidar que la mente, ese instrumento tan importante del individuo que guarda para sí mismo los recuerdos de esos grandes hilos de cultura, fue puesta en acción. Por eso, la riqueza de la cultura africana llegó a nutrir las poblaciones donde se asentaría, a la vez que su cultura fue un medio de resistencia. El término candombe significa costumbre o danza de los dombes y etimológicamente es un aporte benguela, uno de los varios grupos introducidos al Río de la Plata como esclavos durante la época colonial. El candombe es una expresión cultural afro-uruguaya, resultado del aporte de los distintos países venidos del continente africano que en actos de resistencia recrearon sus manifestaciones. En él anidan los logros de la comunidad, la herencia, su religiosidad y la manera de exteriorizar todo esto. Es la manifestación musical más elocuente con que cuenta el Uruguay. Y como dice Óscar Montaño, se ha convertido en elemento cultural identificatorio autóctono uruguayo. Fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay que decir que el candombe también permea las calles de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas. Según el musicólogo Lauro Ayestarán, el candombe ha pasado por 3 etapas. La primera está referida a su expresión religiosa que la hacían en forma secreta y a la muerte de los primeros hombres esclavizados desapareció. La segunda etapa se caracteriza porque estaba abierta al público, a la que los cronistas de la época llamaron candombe, que se bailaba en Navidad y Día de Reyes con influencia de danzas europeas. Y por último están las comparsas de los afro-uruguayos del Carnaval de 1870. En la representación coreográfica del candombe participan el gramillero, la mama vieja y el escobero, que son personajes fundacionales. En la figura del gramillero, vestido con atuendo de la época colonial y una pequeña valija, está representado el negro viejo, el ancestro masculino,
el rey de la nación, el yuyero o curandero tradicional africano. La mama vieja es la figura ancestral femenina. Se viste con falda ancha, sombrilla y abanico. Personifica la bondad y representa a la reina de la nación. El escobero se viste con taparrabo de cuero de oveja con espejitos, cascabeles y cintas de colores. Representa al chamán de los grupos africanos que al bailar limpia con los malabares de sus escobas el camino de los tambores y danzantes y los limpia de sus maleficios. Los tambores utilizados para el candombe son chico, repique y piano. Cada uno tiene un timbre especial. En la región rioplatense, varias palabras bantúes dejaron su sedimento en el lenguaje corriente. Bombo, batuque, bunda, bujía, cachimba, catinga, cafúa, conga, candombe, dengue, mandinga, malambo, matungo, milonga, mucama, quilombo, mondongo, etc. A la llegada de distintas lenguas de más de 20 pueblos africanos con diferentes idiomas y culturas, el candombe los arropó como si fueran un caleidoscopio y dejó su impronta en el tango. Ahora veamos que Pedro Figari es un personaje muy importante en la cultura uruguaya. Abogado, educador, escritor y pintor. Sobresalen en su obra artística las hermosas pinturas de los candombes. Y esta historia se despide evocando Candombe para Figari del compositor Rubén Rada. Aquí está una estrofa. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí y en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. En otro momento continuaremos conversando sobre tango, su historia y sus letras.